inclinamos nuestros rostros, decimos, Señor, te damos gracias en esta noche, porque nos bendice, Señor. Padre, tu gracia, Señor, es infinita para con nosotros, nos ha llegado a través de la salvación también. Y Padre, te pedimos, Señor, con toda seguridad y confianza a partir de nuestra reconciliación contigo, Señor, que puedas tú ofrecernos esta noche algo que nos pueda doler, Señor, para poder entender los principios básicos, Señor, de tu palabra, y que de alguna manera también podamos instruirnos, Señor, para poder aprender acerca del mensaje, Señor, que tienes para con nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, te lo damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a cantar, hermanos, un himno. Vamos a cantar un himno conocido ya por nosotros. Vamos a cantar Fuente de la Vida Eterna, hermanos. Himno número 6, perdón, himno número 5. Fuente de la Vida Eterna. Contigo está el manantial de vida, nos dice Salmos 36:9. Una alabanza que de seguro, hermanos, nos va a resultar, cantarlo nos va a resultar muy beneficioso para nosotros. Cantamos, hermanos, porque Él es la fuente de la vida eterna. Cantamos a la voz de 3, fuente de la vida eterna. Amén. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Bien, hermanos, vamos a aprender un principio, bueno, muy básico y muy importante para la iglesia, así es que el pastor Abraham nos estará dando este primer día de conferencia. Adelante, pastor. Bien, hermanos, buenas noches. Damos gracias al Señor esta noche que nos permite estar aquí en su casa para estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar toda esta semana acerca de las profecías del fin de los tiempos. ¿Qué es lo que la Biblia nos tiene que decir acerca de este tema, hermano? Esto es muy importante, ya que hay muchas personas por allí que le andan creyendo a Nostradamus, ¿no? Y dicen, no, pero Nostradamus dijo esto, ¿no? O le andan creyendo al otro payaso, ¿cómo se llama este payaso? El brasilero, Dos Santos, ¿no? Que Dos Santos ha dicho el otro. Ni dos santos ni tres santos, hermano.
Hay que ir a lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1:21 que tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos, a la cual hacemos bien en atender, en escuchar, en saber qué es lo que Dios tiene que decirnos a través de ella, hermano. Vamos a ver el calendario, el desarrollo de los eventos que van a suscitarse al final de los tiempos. Y vamos a hacer algunos análisis muy interesantes de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta durante el desarrollo de esta clase, usted puede hacer la pregunta, no se cohíba, no se quede con la duda, hermano, ¿ya? Y principalmente no se quede en la tribulación, vámonos al cielo, ¿ya? Así que, hermano, vamos a empezar. Vamos a ver el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver algunas nociones preliminares. En primer lugar, vamos a ver que el carácter ordinario de las profecías bíblicas es para ser interpretadas de manera literal. El carácter ordinario para interpretar las profecías debe ser de manera literal. O sea, cuando yo me acerco a la Biblia y cuando voy a interpretar las profecías bíblicas, tengo que entender que las profecías tienen que ser interpretadas de manera literal. No porque un pasaje sea profético, el significado tenga que ser un significado alegórico o espiritual. El significado de un mensaje profético siempre tuvo un cumplimiento literal. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, en la Escritura, que la Biblia habla, por ejemplo, acerca del arrebatamiento de la iglesia, yo no podría decir que el arrebatamiento de la iglesia es la comunión de Cristo con la iglesia. ¿Significa eso el arrebatamiento, hermano? ¿La comunión de Cristo con la iglesia? No. El arrebatamiento de la iglesia es la reunión literal de Cristo con su iglesia. ¿Me entiende? O sea, es un evento real, es un evento literal, no espiritual, sino real, concreto, donde la iglesia se va a encontrar con el Señor Jesucristo. ¿Y por qué no podemos interpretarlo de manera alegórica los pasajes proféticos? Básicamente porque en la Biblia siempre las profecías han tenido una connotación literal. Un ejemplo de eso, por ejemplo, está en Jeremías 25, 8 al 13. Jeremías, capítulo 25, versículo 8 al 13, cuando la Biblia habla acerca de los 70 años. Dios en Jeremías 25, 8 al 13, había dicho que Israel iba a estar, o Judá iba a estar cautivo en Babilonia, ¿por cuántos años? 70 años. Esa era la profecía, 70 años cautivos en Babilonia. Y cuando uno va a Segunda de Reyes, capítulo 24, Segunda de Reyes, capítulo 24, versos 1 y 2, todos con su Biblia, por favor, Segunda de Reyes 24, versos 1 y 2, también se nos dice de la siguiente manera: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años y luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropa de caldeos, tropa de sirios, tropa de moabitas, tropa de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra que Jehová había hablado por su siervo los profetas. O sea, cuando se va desarrollando la historia, nos damos cuenta de que lo que habían dicho sus siervos los profetas se estaba cumpliendo de manera literal o no. Literal. Por eso es que Nabucodonosor llega de manera literal a la ciudad de Judá, de Jerusalén, de manera literal, y se los lleva cautivos de manera literal. Entonces, hay que entender que la naturaleza, aunque se pueden utilizar expresiones simbólicas dentro de las profecías, la naturaleza de la interpretación del mensaje, el mensaje de una profecía, así lleve símbolos o alegorías,
siempre va a ser un mensaje literal. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Toda profecía tiene un mensaje literal. Por ejemplo, cuando uno mira 2 de Samuel capítulo 7, versos 12 al 15, Dios había prometido a David, a través de Natán, el profeta, de que de su descendencia, de la descendencia de David, se levantaría un hombre que construiría un templo, ¿verdad? Esa era la profecía. ¿Y eso sucedió o no sucedió? ¿De manera literal o no? De manera literal. Salomón fue descendiente de David y levantó un templo para Dios. Cuando uno mira Miqueas capítulo 5, versículo 2, el profeta Miqueas había anunciado que de la tribu de Judá, de la región efraimita, perdón, de la región de Efrata, iba a salir un Mesías de la ciudad de Belén de Efrata. Esa palabra profética tuvo evidentemente una expectativa, ¿o no? Tuvo una expectativa. La gente estaba esperando el cumplimiento de eso. ¿Lo esperaron de manera simbólica? Ellos dijeron, me dice, pero tú, Belén de Efrata, pequeña eres entre la familia de Judá, de ti saldrá que será Señor en Israel. El Mesías viene de Belén. No, pero Belén no es Belén, Belén es Nueva York. ¿Eso dijeron? No. Ellos dijeron, no, es que Belén de Efrata no es Belén de Efrata. Belén de Efrata es el Perú, el Tahuantinsuyo allá por Costco. ¿Eso dijeron? No. Cuando ellos leían las profecías, sabían que las profecías tienen que ser interpretadas de manera literal. Amén. O sea, el cumplimiento de una profecía siempre va a ser un cumplimiento literal. Si uno mira Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30, Hechos 11, 27 al 30, uno se va a dar cuenta que llegó un profeta a Judea llamado Ágabo y dijo que iba a haber un tiempo de hambruna en la tierra de Judá. Y ellos dijeron hambruna, hambruna significa que la gente tendrá hambre de la palabra de Dios. ¿Eso dijeron? No, ellos entendieron la hambruna como escasez. Ellos entendieron la hambruna como escasez de alimentos, como falta, como necesidad. O sea, la interpretación de una profecía era de manera ¿qué? Literal. En Hechos capítulo 1, versículo 10 al 11, por ejemplo, uno se va a dar cuenta allí que la Biblia nos menciona cuando el Señor estaba ascendiendo al cielo, 2 ángeles le dijeron a los apóstoles, pero ¿por qué andan ustedes tristes? Este Jesús que le han visto ascender, así también va a volver a la tierra. Entonces, cuando uno mira que Jesús va a volver a la tierra, así como se ha ido, si Cristo subió con cuerpo glorificado y la gente lo pudo ver, cuando Cristo venga por segunda vez, tiene que ser una segunda vez con su cuerpo glorificado, donde las personas lo puedan ver. Porque la profecía tiene que entenderse y cumplirse de manera literal. Amén. No como los testigos de Jehová que andan diciendo que Cristo vino de manera invisible en 1914. No, Cristo no ha venido de manera invisible. Los ángeles dijeron muy claro que así como Él se había ido, iba a venir. Por eso luego Apocalipsis dice, y todo ojo le verá. Entonces cuando uno, hermano, cuando uno se acerca a interpretar las profecías, tiene que entender que las profecías son de cumplimiento literal. Amén. No de que a mí me parece que esto es esto, que esto es el otro. No, no, no. Uno tiene que acercarse a la Biblia a ver, el cumplimiento literal. Aunque una profecía puede estar compuesta por símbolos, aunque una profecía puede estar compuesta, y eso lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, que vamos a estar estudiando, no sé si hoy o más adelantito, vamos a estar viendo el libro de Apocalipsis, y vamos a ver que hay muchas figuras, muchos símbolos. Y aunque hay muchas figuras y muchos símbolos, el mensaje profético tiene que ser literal. Amén. Tiene que ser literal. Segunda noción preliminar. Algunas profecías pueden ser condicionales. O sea, no es que Dios no cumple lo que Él dice que va a suceder, sino que a veces Dios
condiciona, no todas las profecías, algunas, muy pocas, pero han sido condicionales. ¿Condicionales a qué? Al arrepentimiento o al pecado del pueblo. Por ejemplo, en Jonás capítulo 3, versículo 4, Jonás comenzó a pregonar que Nínive iba a ser destruida. ¿Pero sucedió o no sucedió? ¿Y por qué no sucedió? Porque se arrepintieron. Entonces, ¿la profecía cambió o no cambió? Sí, fue una profecía condicional al arrepentimiento de las personas. En Levítico capítulo 26, versículo 14 al 39, nos vamos a dar cuenta que Dios había dicho sobre Israel que si ellos pecaban y hacían lo malo, Dios los iba a expulsar de su tierra y los iba a lanzar por el mundo en dispersión. Pero luego el versículo 40 al 46 dice, y allá se arrepentirán y allá pedirán perdón y yo los traeré otra vez. Entonces, esa profecía tiene una connotación temporal o condicional, mejor dicho. ¿Por qué condicional? Porque depende del arrepentimiento del pueblo para que ya no se cumpla. ¿Hasta ahí estamos todos entendiendo, hermano? ¿Sí? ¿Está sencillo? Ya. En Jeremías capítulo 18, por ejemplo, Jeremías capítulo 18, voy a avanzar así un poco rápido, si no nos quedamos hasta mañana, hermano. Pero en Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 10, mire lo que dice, en un instante, hablando Dios en la profecía, hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo a mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. En otras palabras, lo que está diciendo la profecía bíblica es que el mensaje profético tiene que ser literal, pero algunas veces el mensaje es condicional. Dios había prometido que de los descendientes de Aarón iban a haber para siempre sacerdotes que atendieran al tabernáculo y posteriormente al templo. Pero usted recuerda que a causa del pecado de Elí, en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30 y 31, Dios había dicho que nunca acontezca tal situación, que de la descendencia de Elí se levanten sacerdotes, sino que los iba a arrancar de allí para que ya no siguieran ejerciendo el sacerdocio. Amén. ¿Usted entiende, hermano? Eso dice la palabra de Dios. Eso enseña la palabra de Dios. Entonces, primera noción, las profecías tienen que ser interpretadas de manera literal. Espero que esté apuntando, hermano, ¿ya? Espero que esté apuntando. Si no, trae lapicero en su celular, ¿ya? Segunda noción preliminar, algunas profecías podrían ser condicionales. No todas, algunas. Tercera noción preliminar, las profecías nunca deben ser tomadas de manera alegórica y menos deben ser espiritualizadas. Nunca. Por ejemplo, si yo voy al libro de Isaías, vamos a Isaías. Si yo voy al libro de Isaías, por ejemplo, y leo en el capítulo 2 lo siguiente, verso 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. De plano, ya le está diciendo Isaías capítulo 2, verso 1, que ese mensaje profético, ¿para quién es? ¿Para Jerusalén? ¿Es para Jerusalén de Perú? No, es para Jerusalén, ahí en Judá, ¿verdad? Y luego continúa y dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Cuál es el monte de la casa de Jehová? El monte Moria, en Jerusalén, donde estaba el templo de Jerusalén. Dios está profetizando de manera clara de que el monte de Jerusalén será el monte principal del mundo. Nada que el Everest, el Machu Picchu, nada. El monte Moria en Jerusalén.
¿Sí me está entendiendo, hermano? Y luego dice, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cuando uno lee el mensaje profético de Isaías capítulo 2, si uno lo interpreta de manera literal, va a entender que el monte Moria, donde estaba el templo de Jerusalén, Dios lo va a exaltar y que todas las naciones, en algún momento de la historia, todas las naciones tendrán que ir a adorar a Dios al monte de Jerusalén. ¿Eso dice la Biblia o no dice la Biblia? Ok. Pero yo podría decir, no, es que monte de Jerusalén es la iglesia. Y todas las naciones tienen que venir a la iglesia a adorar porque tienen que ser parte de la iglesia, porque Cristo ahora ha muerto para que la iglesia sea cabeza de naciones y todos tienen que venir. ¿Estaría bien esa interpretación, hermano? No, porque el pasaje de plano ya nos está diciendo que el mensaje es para Judea, para Judá, para Jerusalén, para el final de los tiempos. Entonces, nunca debemos tomar una profecía e interpretarlo de manera alegórica. Ese tipo de aplicación de un pasaje lo hacen algunos cristianos. Toman un pasaje del Antiguo Testamento y te explican muchas cosas sacadas del contexto literal para explicarte o aplicarlo a un contexto distinto. Entonces espiritualizan o alegorizan una profecía. Por eso algunos se van, por ejemplo, dice Apocalipsis 18, la caída, dice que las gentes miraron la gran ciudad que caía y el humo de su incendio subía. Ah, mira, ahí están las torres gemelas. Así la gente hablaba, ¿no? Ahí están las torres gemelas, el humo de su incendio, no me acuerdo el nombre que le daban a esos edificios donde estaban toda la economía de Estados Unidos, ¿no? Mira ahí, ese es el humo de su incendio. Ahí Apocalipsis habla de Estados Unidos. ¿Y en qué parte, hermano? Sino que la gente coge un pasaje, lo espiritualiza para aplicarlo. Hermanos, no hay que hacer eso cuando se interpreta las profecías. Las profecías tienen un mensaje claro para un momento determinado. Amén. Entonces, yo no puedo coger un pasaje a mi antojo y aplicármelo o aplicarlo a como yo creo. No, eso no está bien. Lo que tenemos que hacer es coger un pasaje e interpretarlo en su contexto literal. ¿Ok? En su contexto literal. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 11, mire lo que dice, hablando acerca de la era milenial. Isaías tiene una visión de lo que será la era milenial. ¿Y cómo lo sé? Porque el capítulo 7 al capítulo 12 es conocido como la sección de Emanuel en el libro de Isaías. O sea, del capítulo 7 de Isaías al capítulo 12, esos capítulos hablan acerca de el Mesías. Y evidentemente la connotación mesiánica es apocalíptica. ¿Y por qué apocalíptica? Porque mucho de lo que sucedió aquí tiene su cumplimiento para el final de los tiempos. No para la primera venida de Cristo, sino para su segunda venida en su reinado. Entonces, en esa sección, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 8 y 9, dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, sobre la cueva de la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Alguien pudiera decir por allí, bueno, pero esa profecía significa de que los hombres habremos vencido a Satanás, porque Satanás es el áspid, es la serpiente. Entonces, eso significa que vamos a vencer a Satanás cuando Cristo sea el Mesías, o sea, cuando Cristo sea entronizado como Mesías. Evidentemente, entonces, una vez que Cristo asciende, ya podemos vencer a Satanás, y eso está de manera espiritualizada o alegorizada
para la iglesia. No. El mensaje de Isaías 11 es un mensaje de todo lo que va a acontecer de manera literal, porque recuerde que las profecías se interpretan en su sentido ordinario, literal. El mensaje es literal. El pueblo de Israel, cuando leía Isaías capítulo 11, literalmente esperaba que en la era mesiánica los niños jugaran con las serpientes y no le hagan daño. ¿Sí me entiende? Por eso en la era mesiánica, en lo que conocemos como el reino milenial, cuando Cristo venga, hermanos, los seres humanos, vamos a ver, como dice el versículo 6, el lobo va a morar con el cordero. Y vamos a ver cómo el león, el leopardo, se va a acostar con el cabrito. Eso no sucede hoy en día. Si usted pone un leopardo con un cabrito, chau cabrito, o le hacen seco de cabrito, el leopardo se hace seco de cabrito y se lo come. Eso no sucede hoy. Pero su cumplimiento tiene que ser literal, ¿o no? Tiene que ser literal. Así lo esperaban los profetas del Antiguo Testamento. Así lo entendieron cuando se cumplieron profecías en el Nuevo Testamento. El cumplimiento tiene que ser un cumplimiento literal. En Sofonías capítulo 3, por ejemplo, versículo 14 y 15. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Cuando usted escuche a un comentarista, a un predicador, a quien sea, cogiendo una profecía del Antiguo Testamento y aplicándolo para la iglesia de una manera desordenada, de una manera antiexegética, o podríamos llamarle eisegética, ¿no? De una manera contraria a la interpretación ordinal y literal de la Escritura, hay que tener mucho cuidado, hermano, porque así no lo interpretaban los apóstoles, ni el mismo Jesucristo, quien cuando habló acerca de la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, él hizo una referencia literal. El Señor Jesucristo no dijo que la abominación desoladora que hablaba el profeta Daniel era algo simbólico, sino que dijo que era literal y que se iba a cumplir y que el pueblo de Israel estuviera a la expectativa de ese cumplimiento literal. ¿Sí me dejo entender? Entonces las profecías se deben esperar de manera literal, no se tienen que espiritualizar el mensaje. En Sofonías capítulo 3, versículo 14 y 15, dice la palabra del Señor: canta, oh hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? A que no lo conozco a Sión. Sión es Israel. Canta, oh hija de Israel. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Ya ves, por eso los cristianos, y la gente dice, por eso los cristianos tenemos que alabar a Dios y glorificar a Dios en todo momento, porque Dios ha apartado de nosotros el mal y tenemos que regocijarnos porque somos la hija de Jerusalén. ¿Nosotros somos hija de Jerusalén? ¿La iglesia es la hija de Jerusalén? No. ¿Esta profecía es para nosotros o es para Israel? Para Israel, no es para nosotros. Entonces ando con cara de amargado. No. Tampoco significa que tú como creyente, como este pasaje no es para ti, no significa que vas a andar con cara de amargado. ¿Sí me entiende? Tampoco. ¿Por qué? Porque hay pasajes en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Eso ya es para la iglesia. ¿Sí me entienden o no? Entonces, hermano, no podemos sacar un texto del contexto, no podemos coger una profecía del Antiguo Testamento y espiritualizarlo para la iglesia, espiritualizarlo para Papá Noel, etcétera. No. Se tiene que coger una profecía del Antiguo Testamento y entender que el mensaje y el cumplimiento de la profecía tiene que ser un mensaje y un cumplimiento literal. Amén. Muy bien, hasta aquí preguntas, hermano. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pregunta, hermano, pregunte, yo no me molesto todavía. ¿Nadie? Muy bien. Muy bien. Muy bien, hermano.
Entonces, hasta ahí está todo claro, creo, ¿no? ¿Sí? Ya, seguimos. Vamos entonces a ver el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es arrebatamiento de la iglesia? ¿O qué cosa es rapto de la iglesia? Vamos a ver algunos pasajes que no se refieren al rapto de la iglesia. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, Jesucristo dijo: si yo me fuere, volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces algunos dicen: eso se refiere al rapto de la iglesia. No se refiere al rapto de la iglesia. Y las moradas celestiales, eso no está en Juan, eso está en Apocalipsis. Y entonces, ¿qué significa Juan 14, 1 al 3? De las moradas celestiales y que iremos con el Señor. Eso se refiere a cuando viene el Espíritu Santo y hace morada con nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu en nosotros. Esas son las moradas de Juan 14, 1 al 3. Así que ese pasaje no se refiere en nada al arrebatamiento de la iglesia. Algunos citan, por ejemplo, Mateo capítulo 24. Sígame con su Biblia, por favor. Mateo capítulo 24. Esto es para que usted esté bien preparado para trazar bien la palabra de verdad, dice la Biblia. En Mateo capítulo 24, versículo 37 al 42, dice la Biblia: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Lea bien: la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Algunos utilizan este pasaje para decir que el uno será tomado y el otro será dejado. Se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Y entonces algunos son arrebatados y otros son dejados atrás. Inclusive se hizo una película acerca de eso. Pero hermanos, la realidad es que este pasaje de Mateo 24, 37 al 42 no se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Se está refiriendo a la era milenial. Se refiere a la era milenial. Porque si usted mira el versículo 23, 29, usted se va a dar cuenta que en el versículo 29 acaba la gran tribulación y viene el Hijo del Hombre. Cuando acaba la gran tribulación y viene el Hijo del Hombre, empieza lo que es el milenio, la era milenial, ¿verdad? Entonces, la era milenial empieza con el fin de la gran tribulación, la segunda venida o la venida del Hijo del Hombre y el inicio de la era milenial. Así es como se entiende la palabra profética. Entonces, en ese contexto, usted va a darse cuenta que en el versículo 30 dice: entonces, cuando Cristo viene, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto ya no es el arrebatamiento, esto es la segunda venida. Ahora, mire lo que dice el versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuáles son esos escogidos? ¿Quiénes son esos escogidos? ¿La iglesia? No, porque la iglesia viene con Cristo en la segunda venida. Así que si Cristo viene con la iglesia en la segunda venida, no es la iglesia estos escogidos del versículo 31, sino que es Israel que está disperso. ¿Me entienden o no? Israel que será disperso y perseguido durante la gran tribulación va a ser reunificado en la segunda venida de Cristo. Ahora mire el versículo 32. Jesucristo dice: de la higuera aprendan la parábola. Y cuando dice que ve que está dando fruto, ya está pronto, ¿verdad? Y bueno, todo lo que comienza a decir el Señor allí. Y luego del versículo 36 al versículo 39, les advierte que estén preparados para la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí me dejo entender?
Pero esa venida del Hijo del Hombre en la mente del Señor Jesús no es el arrebatamiento, sino es la segunda venida. Y en ese contexto de su segunda venida, para dar inicio a la era milenial en la tierra, la Biblia dice, entonces, versículo 40, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos en el molino, uno será tomado, será dejado. No se refiere al arrebatamiento, se refiere a que cuando Cristo viene para empezar el juicio a Israel y el juicio a las naciones. Y solo los judíos salvos entrarán al milenio. Los judíos no salvos no entrarán al milenio. Los gentiles salvos entrarán al milenio. Los gentiles no salvos no entrarán al milenio. Por eso, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sí me dejo entender? O sea, el uno es tomado y el otro dejado, no en el arrebatamiento, sino en su segunda venida para entrar a la era milenial. Entonces, hermanos, esos pasajes no se refieren al arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué pasajes sí se refieren al arrebatamiento de la iglesia? Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, dice que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados, harpazo en el griego. Seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Sí me dejo entender? Amén. Ese pasaje se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? Número uno, el arrebatamiento de la iglesia es la resurrección de los creyentes en Cristo. Todos los que han muerto en Cristo hasta el día en que Cristo arrebate a su iglesia van a resucitar en el arrebatamiento. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Los cristianos no van a arrebatar, no van a ser resucitados con los incrédulos. Los incrédulos resucitan muchos años después. ¿Ok? 1007 años después resucitan los incrédulos. Los creyentes resucitan primero. Ese es el arrebatamiento. El arrebatamiento es, uno, la resurrección de los creyentes. Número dos, el arrebatamiento es el poder de transformación para los creyentes. Cuando uno mira Primera de Corintios, capítulos 15, versículos 50 al 52, uno se va a percatar de manera clara en ese pasaje que dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa que no todos dormiremos? Ay, pastor, yo ya no me duermo en el culto. ¡No! No todos dormiremos significa que no todos los cristianos nos vamos a morir. Amén. Pero dice que aunque no todos vamos a morir, todos, muertos y vivos, seremos transformados. Y dice, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán transformados. Y luego nosotros seremos transformados de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Entonces, el arrebatamiento no solamente la resurrección de los que murieron en Cristo, el arrebatamiento también es el poder de transformación de Dios para transformar a los creyentes muertos y vivos en glorificados. El arrebatamiento tiene el propósito de salvar a los creyentes de la ira venidera. Cuando uno mira Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, el Señor Jesucristo le promete a su iglesia en Apocalipsis 3:10. Mire lo que le dice a la iglesia allí, a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? La gran tribulación. Dios le prometió a la iglesia de Filadelfia y por ende a la iglesia victoriosa, somos nosotros, guardarnos de esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hermano, voy a explicarle así.
Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Dice la Biblia en el libro de Romanos que por las injusticias de los hombres se manifiesta la ira de Dios. Pero Cristo murió en la cruz y sobre él cayó la ira de Dios. Entonces, como todos pecamos, todos merecemos la ira de Dios. ¿Sí me entiende? Pero si yo creo en Cristo, la ira de Dios ya no cae sobre mí, sino que cayó sobre Cristo. Entonces, como hay gente que no se va a convertir, la ira de Dios tiene que caer sobre ellos. Pero como la ira de Dios tiene que caer sobre ellos y no sobre nosotros, lo más sensato, no sé cómo llamarle, lo más inteligente o lo más sabio que el Señor ha hecho es sacar a la iglesia de la tierra para derramar su ira. ¿Sí me entiende? La ira de Dios no puede derramarse sobre la tierra porque está la iglesia. Una vez la iglesia sea arrebatada, la ira de Dios cae. Amén. Porque dice la Biblia, si usted mira en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, mire lo que dice allí. Primera de Tesalonicenses 1:10, dice la Biblia, ustedes son testigos y Dios también de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos cada uno. Dice, de vosotros. No, estoy por otro lado. Primera Tesalonicenses 1:10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Si yo creo en Cristo, la ira de Dios no va a caer sobre mí. Por eso Dios tiene que sacar a la iglesia de la tierra para derramar su ira. Esa ira que se derrama se llama gran tribulación. Amén. Por eso la iglesia no se va a quedar durante la gran tribulación, porque Cristo nos libra de la ira venidera. Hay algunos que dicen, pero la iglesia sí se va a quedar. Si usted habla con alguien que cree que se va a quedar durante la tribulación, déjelo, hermano, que se quede. Nosotros vámonos con el Señor. Amén. Si aquella dice, no, pero nos vamos a quedar, quédese, yo no tengo problema, yo me voy con el Señor. Ya usted después me cuenta cómo le fue. Claro, pues, hermano. La Biblia dice que Cristo nos libra de la ira venidera. Entonces, por ende, la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Cuando uno mira Primera de Tesalonicenses más atrás, más adelante, capítulo 5, versículos 9 al 10, el apóstol Pablo dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea, Dios no ha puesto a la iglesia para derramar su ira, por eso la iglesia no puede estar en la gran tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, quien murió por nosotros para que ya no seamos, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, el apóstol Pablo está hablando realmente de nuestra reunión con Cristo para ser salvos de la ira venidera. Así que el arrebatamiento es la resurrección de los creyentes. El arrebatamiento es el poder transformador de Dios para darnos un cuerpo incorruptible y glorificado a los que estén muertos y vivos en Cristo. El arrebatamiento es la salvación de Dios de la ira que va a derramar sobre la tierra durante la gran tribulación. Y el arrebatamiento es la glorificación del creyente. Dios nos convierte en seres glorificados. Romanos 8:18 dice que nada se compara a la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Colosenses capítulo 3 versículo 4 dice que nosotros seremos glorificados como Él y le veremos tal y como Él es. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice nosotros seremos tal y como Él es y le veremos cara a cara. Entonces, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia es el primer evento antes de todos los juicios finales. Amén. Amén. El arrebatamiento de la iglesia es el primer evento antes de todos los juicios. O sea,
puede suceder en cualquier momento. Antes que venga la ira de Dios, antes que venga el juicio de Dios, antes que venga todo, lo primero que Dios hace es sacar a su iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos sido puestos para ira. Amén. Ahora, ¿por qué la iglesia no podría estar cuando sea la gran tribulación? Por muchos motivos. Número uno, porque si la iglesia estuviera en la tierra, cuando el anticristo empieza a reinar, el anticristo no pudiera reinar. Sería algo así como Vizcarra y el Congreso, algo parecido, que no pueden. ¿Y por qué? Porque se van haciendo problemas, ¿sí o no? Ya, igualito. El anticristo no podría reinar si la iglesia está acá, porque la Biblia dice, Jesucristo había dicho en Mateo 16, 18, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Me entienden o no? Entonces, si las puertas del infierno no pueden contra la iglesia, si la iglesia está acá, el anticristo no podría reinar. Amén. No podría ejercer su poder. Por eso Dios saca a la iglesia para que el anticristo pueda empezar su reinado. Segunda razón. En el presente un elemento impide el reinado del anticristo y ese elemento tiene que ser quitado de en medio. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 al 10 dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, el gobierno del anticristo y todo lo inicuo, todo lo pecaminoso, porque versículos primeros del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses habla acerca del anticristo, del hombre de pecado. Y dice que ya está en inicio el misterio de la iniquidad. O sea, ya está todo preparado para el anticristo. Está todo. Pero dice que en el presente hay quien lo detiene. Y cuando esto a su vez sea quitado de en medio, recién comienza la época del reinado del anticristo. Recién empieza la ira de Dios a derramarse sobre la tierra. ¿Sí me dejo entender, hermano? Ahora, ¿qué cosa es eso, pastor? ¿Qué cosa es eso que impide que el misterio de la iniquidad pueda surgir? Dice que hay algo que en el presente lo detiene. Algunos estudiosos dicen que eso es la iglesia. Es la iglesia. Si bien es cierto, la iglesia, ojo, impide que el anticristo reine porque la iglesia tiene más poder que el anticristo y por eso es necesario que la iglesia sea quitada para que el anticristo reine. No es la iglesia en ese pasaje. Porque el pronombre allí no es femenino. Si fuera un pronombre femenino, hasta que esa a su vez sea quitada, daría a entender que es la iglesia. Pero no, utiliza un nombre masculino. Ahora, algunos dicen que es el Espíritu Santo, pero tampoco, hermano. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se va al cielo con Cristo y empieza la gran tribulación, durante la gran tribulación, ¿va a haber conversiones o no va a haber conversiones? Sí va a haber conversiones. ¿Y quién hace la obra de la conversión? El Espíritu Santo. Entonces, ¿tiene que estar el Espíritu Santo en la tierra o no? Tiene que estar el Espíritu Santo en la tierra. Entonces, ¿qué cosa es lo que impide que se inicie el misterio de la iniquidad? Si hay un misterio de iniquidad, hay un misterio de piedad. ¿Y dónde está el misterio de piedad? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice allí. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Así como hay un misterio de iniquidad, hay un misterio de piedad. Y ese misterio de piedad dice que Dios fue manifestado en carne, que fue justificado en el Espíritu, que fue visto de los ángeles, que fue predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Parte del misterio de piedad es la predicación a los gentiles. Y si usted recuerda, tiene que completarse la plenitud de los gentiles antes de que Dios vuelva a tratar con Israel.
¿Verdad? Está en Romanos 11:25. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que impide que se inicie el misterio de iniquidad es el misterio de piedad. Porque el misterio de piedad trae implícito el trato de Dios con los gentiles. Y mientras Dios trate con los gentiles, trata con la iglesia. Pero cuando deje de tratar con la iglesia, se la lleva al cielo, entonces empieza el misterio de la iniquidad. Amén. Entonces, ¿qué detiene al misterio de la iniquidad? El misterio de piedad. El misterio de piedad. Entonces, no puede ahora el anticristo empezar a reinar. No, que es Trump, que Trump es el anticristo. No. Que Vizcarra, tampoco, hermano. Que fulano, tampoco. Pues algunos, felizmente no soy yo, tampoco eres tú, mire. O sea, ahora el anticristo no se puede manifestar y no puede reinar porque en el presente algo lo detiene. Ahora, si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento no existen exhortaciones para la gran tribulación para la iglesia, ¿o sí? ¿En qué parte de la Biblia Cristo o los apóstoles le dicen a la iglesia, y cuando venga el anticristo no se dejen cortar la cabeza? ¿En qué parte dice? En ninguna. No hay exhortaciones para la iglesia durante la era de la gran tribulación, porque la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Sí se nos exhorta a seguir adelante durante las tribulaciones de nuestra vida. Pero una cosa es las tribulaciones de la vida del cristiano y otra cosa es la gran tribulación. La gran tribulación es para el mundo entero. Amén. Para el mundo entero. 3 minutos y vamos al primer corte, hermano. Aquí van a cortar. Vamos a cortar acá. Otra de las razones, si usted se va a dar cuenta, es que la persecución durante la gran tribulación no se centra en la iglesia. La iglesia no es perseguida. ¿A quién se persigue durante la gran tribulación? A Israel. Amén. Israel es perseguido, no la iglesia, porque la iglesia ya está con Cristo en el cielo. Si usted se da cuenta, en Apocalipsis capítulo 1 y 2 y 3, se habla muchas veces la palabra iglesia. Pero del capítulo 4 al capítulo 19 no se vuelve a utilizar la palabra iglesia. Se usa la palabra santos o pueblo escogido, pero no se usa la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque los eventos que mira Juan no son en el cielo, sino en la tierra durante la gran tribulación. Entonces la iglesia ya no está en la tierra. En el Apocalipsis 4 al 19 la iglesia está en el cielo. Por eso recién se vuelve a mencionar a la iglesia en el capítulo 19 cuando se habla acerca de las bodas del Cordero. Entonces, en los eventos de Apocalipsis capítulo 4 al 19, la iglesia no está presente, está en el cielo, no está en la tierra, está arriba. Eso es lo que se entiende. Y por último, cuando usted mira Apocalipsis, mira Apocalipsis 19. En la cronología de Apocalipsis 19, versículos 7 al 11, se dice que se gocen y se alegren y den voces de júbilo, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, que es las acciones justas de los santos. Y bienaventurados los que son llamados a participar de la boda del Cordero. Eso es en el cielo. Pero si usted se da cuenta, en Apocalipsis 19, del verso 1 al versículo 7, ya la iglesia está en el cielo. La pregunta es cómo llegó allí. ¿Me entiende? ¿Cómo es que la iglesia llegó allí? Entonces, si es que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación, ¿cómo es que está en el cielo al final de la tribulación? ¿Sí me dejo entender? Entonces, se supone que la iglesia ha tenido que haber llegado antes de la gran tribulación al cielo para venir con Cristo en su segunda venida. Por último, encontramos ejemplos bíblicos. Dios nunca ha hecho que los justos mueran con los injustos. ¿Qué pasó con Lot? Lo sacó al justo Lot para que no muriera con los impíos. ¿Qué pasó con Rahab la ramera? La sacó para que no muriera con los impíos. ¿Qué pasó con Noé? Lo salvó para que no muriera con los impíos. ¿Qué va a pasar con la iglesia?
la va a sacar para que no sufra los juicios de la gran tribulación con los impíos. Amén. Por eso, hermanos, la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí, hermano? Aprovechen de hacer su pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Muy bien, hermanos. Primer corte, 10 minutitos. Sí, hermano Carlos, una preguntita. Ya, no. Cuando Mateo 27, el pasaje que habíamos leído, el uno será tomado y el otro será dejado, Mateo 24, 37 al 42, no es la iglesia. Es las naciones gentiles y el pueblo de Israel, que uno va a ser tomado para entrar al milenio y el otro va a ser dejado para no entrar al milenio. O sea, se refiere a la era milenial, no al arrebatamiento de la iglesia. Amén. Muy bien, ¿otra pregunta? Nadie. ¿Quiere descanso ya? 10 minutos, pero 10 nomás, ¿ah? Me queda mirando. Finalizar.